Compañeros, docentes y comunidad en general, a continuación presento la actividad 2 reconstruyendo las páginas del curso lectivo 4, Creatividad e Innovación Educativa. En esta nos centraremos en 10 interrogantes que nos darán un vistazo más detallado sobre lo que conocemos como creatividad. Así que comencemos. La primera pregunta es, ¿cómo podrían argumentarse algunas personas tienen capacidad creativa más desarrollada que otras? En primer lugar, se debe afirmar que la creatividad es la capacidad, habilidad y pensamiento que tiene el ser humano para crear productos innovadores, utilizando sus conocimientos y emociones según el contexto en el que se desenvuelva con un fin transformador. De lo anterior, el investigador Roger Beatty afirmó que las personas más creativas son aquellas que tienen aficiones más creativas y que tienen un promedio de red neuronal más fuerte que las menos creativas. Además, en su estudio se replicó en la Revista Académica Nacional de Ciencias, se reveló que de 163 participantes se les dio una prueba común, pensativo divergente, en la cual se les pidió a las personas que pensaran en el uso creativo para un mismo objeto. Unos participantes que eran más creativas lo usó como filtro de agua, mientras que otros simplemente utilizó una media para cubrirse los pies. Dado que no está comprobado que la creatividad aumenta con la edad o que se desarrolla al nacer, sino que como resultado de la experiencia y las actividades de un individuo, queremos enfatizar que la creatividad no es solo hacer algo, sino que también es crear algo con nuevo propósito. Por ello pensamos que la escuela debe ser un entorno estimulante donde niños y jóvenes puedan desarrollar su creatividad. Con respecto al segundo punto, partiendo de la juiciosa lectura de los textos, realice un cuadro comparativo donde explique las características y diferencias entre el modelo de la creatividad cognitiva de Margaret Bohm y el modelo Gene-Plur de Flink, Ward y Smith. Tomemos lo siguiente. Entre las características del modelo computacional de Margaret Bohm, manifiesta que la creatividad es la capacidad humana tal y como la es la inteligencia, y que además no es privilegiada para algunos individuos, sino que en general todos los seres humanos la poseen. Desde ese modelo se establece la diferencia entre la creatividad histórica y la creatividad psicológica. Preocupación por el estudio del proceso creativo de la mente humana, mientras los intereses del desarrollo creativo y su concepción compleja de la misma. Por otro lado, en el cognitivo creativo o el modelo Gene-Plur de Fink, Ward y Smith, se distinguen dos grandes mecanismos cognitivos, la expresión conceptual y la combinación conceptual. La creatividad es un conjunto de procesos de la escritura cerebral a través de las representaciones, donde todos los seres humanos tienen la capacidad de imaginar ideas desde el desconocimiento para llegar a innovar. Ahora bien, las diferencias entre estos dos modelos es que mientras que Bohm entrega precisiones valiosas sobre la creatividad, explica la creatividad desde la inteligencia artificial, modelos computacionales y propone procesos más contingentes, heurística, regla generativa, asociación de patrones, el de Flink, Ward y Smith parte de dos fases generativas y explorativas, donde en cada una de ellas se desarrolla una propiedad de la creatividad. Parte desde la observación directa, desde la creatividad de deportistas talentosos, jugadores de ajedrez, científicos, artistas, filósofos, que permiten ver el nivel de creatividad desde las actividades. Continuando con la tercera pregunta, ¿de qué manera describiría el papel de los docentes y agentes educativos en el desarrollo de las capacidades creativas en los estudiantes que tiene a cargo? Podemos decir que su papel es poder contextualizarse en el significado de la creatividad y la innovación en un contexto educativo y cómo esta puede ser estimulada en los estudiantes y en él. A partir de ahí puede utilizarse estrategias pedagógicas que permitan a sus estudiantes desarrollar este pensamiento creativo y al mismo tiempo estimular a los demás en acciones de pensamiento que lleven a resolver situaciones de la vida tanto personal como profesional. El papel de los docentes y los agentes es generar escenarios formativos de acompañamiento en el proceso de potenciar y estimular el pensamiento en los establecimientos educativos que permita el desarrollo del aprendizaje significativo, permitiendo que el educando y el contexto se desenvuelvan de una manera eficaz en la comunidad educativa. Para la cuarta pregunta, ¿a qué modelo cognitivo de la creatividad se le otorga mayor validez, al de Margaret Bohm o al de Fink, Ward o Smith? Argumente su respuesta. Considero que el modelo de Gene-Plur de Flink, Ward y Smith, dado que explica los procesos cognitivos desde la creatividad a partir de dos fases, la generativa y la explorativa,
en la que la primera son representaciones visuales y verbales para llegar a un segundo proceso, donde la persona crea su producto creativo, donde se considera que los productos creativos tienen cierta propiedad como originalidad, participatividad, flexibilidad, viabilidad e inclusión e influencia. La inteligencia de la creatividad se logra en el individuo a través de estos procesos como la síntesis, la inferencia, la interpretación, la caracterización. Según los psicólogos, se requiere actividades creativas como la pintura, el juego y la música. Desde ese punto de vista, es posible analizar este modelo para que pueda ser utilizado en un entorno educativo, para dar a los estudiantes una oportunidad de aprender a través de la estimulación creativa. En la pregunta 5, ¿cómo estimular la creatividad en los estudiantes en el contexto actual, teniendo en cuenta que gran parte de la información está dicha y, por así decirlo, creada? Primero, creo que se necesita cambiar el currículo para que sea más flexible e inclusivo, que permita a los estudiantes ser más críticos, reflexivos, argumentativos, analíticos, propositivos y humanistas. Que los docentes tengan la formación necesaria para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje y la estimulación de la creatividad. Esta formación debe comenzar con una variedad de competencias, incluyendo la música, el juego, la tecnología, el arte y la investigación, entre otros. Como resultado del desarrollo de las estrategias pedagógicas que fortalezcan la creatividad, el ingenio y el deseo de aprender, logramos que los estudiantes se liberen de un modelo receptor, donde los docentes son una guía y transmisor de la información. Ahora bien, pasando a la pregunta 6, ¿qué tanto se estimula desde la educación al individuo para que responda de manera adecuada a las complejidades de nuestro tiempo, como la empleabilidad, competitividad e innovación? Dado que el sistema educativo sigue promoviendo el aprendizaje uniforme, rígido, repetitivo, progresivo, que desarrolla contenidos que muchas veces no tienen sentido para los estudiantes, creo que muy poco, pues se puede aprender de nuestro contexto nacional. Tampoco se abordan situaciones donde el alumno pueda poner en juego la creatividad y el desarrollo de su pensamiento. En cambio, lo que está disponible es una educación que transmite conocimientos alejándose de las conceptualizaciones de un pensamiento creativo. En la pregunta 7, argumente teniendo en cuenta su comprensión de lo leído, las diferencias y características del término valioso y novedoso. Podemos decir que entre las características de valioso, que es un proceso que parte desde el conjunto de ideas de los seres humanos, generando un producto y una acción de relevancia. Es una aptitud del ser humano en producción de una acción en la mente y efectivo desde el ser humano aprecia las ideas y acciones de los productos. Es una acción de la creatividad, mientras que novedoso parte de la capacidad que tienen los seres humanos para crear desde su accionar y su contexto. Es la fluidez que tienen los individuos para crear un proceso cognitivo y efectivo, donde el ser humano pone en funcionamiento sus pensamientos para crear e innovar. Es un asunto de la creatividad. Ahora bien, las diferencias son que valioso puede variar en el tiempo, es reconocido como importante para el sujeto y la sociedad, puede verse como creativo, mientras que novedoso perdura del tiempo, puede ser transformado por el individuo, no necesariamente puede ser tomado como creatividad. Continuando con la pregunta 8, explique el término de transferencia analógica de tal manera que alguien que no lo haya hecho la lectura pueda entenderlo. Es un proceso de la estructura mental y del pensamiento creativo, utilizado por los investigadores para analizar la capacidad de los individuos de solucionar problemas a partir de lo aprendido en un contexto establecido. Para ello se utilizan dos etapas: la del entrenamiento y la de la prueba. En la primera, el sujeto se le traspasa unas habilidades y conocimientos, y en la segunda es puesto a prueba para solucionar un problema a partir de lo aprendido, que a la vez desde esa nueva interacción le permite generar nuevos aprendizajes como una idea donde pueda dar solución a situaciones como el grado de complejidad mayor a la primera, y esto, si no resulta, tocaría volver a la etapa inicial, evaluando y reconstruyendo la estrategia. Desde esa perspectiva, creemos que este tipo de proceso es muy interesante para ajustarlo en el proceso de la escuela. Pasando a la pregunta 9, mencione 5 estrategias pedagógicas que implemente para potencializar la creatividad de sus estudiantes teniendo en cuenta el campo disciplinar. Hay que tener en cuenta que para estimular la creatividad de nuestros alumnos, sabiendo que esta permite el desarrollo del pensamiento, como a la fluidez de la palabra, la flexibilidad, la elaboración y la originalidad, desde 3 componentes como el cognitivo, efectivo e intelectual, proponemos estas 5 estrategias. Estrategia basada en proyectos. Estrategia para la gamificación.
estrategia tecnológica, estrategia pedagógica a través del juego y estrategias del contexto y afectivo. Como última pregunta, explique con sus palabras la postura de Margaret Bohm desde el modelo cognitivo de la creatividad en relación a la siguiente frase: la creatividad es una capacidad humana tal y como lo es la inteligencia, y que además no es privilegiada para algunos individuos, sino que en general todos los seres humanos la poseen. Desde lo anterior, se puede agregar que la creatividad es un proceso cognitivo donde el individuo puede generar ideas en espacios de tiempo, analizarla y a partir de ahí crear acciones concretas que le permitan solucionar situaciones o problemas tanto individuales como de contexto. Y estas son creativas cuando generan un impacto que perdura en el tiempo. Además, podemos agregar que la creatividad se puede estimular ya que no todos la potencializan por igual. Hay personas más creativas que otras, pero con la creatividad es un proceso de pensamiento donde todos tenemos la capacidad de adecuarlas a las actividades que se realicen, al lugar donde se desenvuelvan. Desde la frase de Bohm se puede concluir que la escuela puede ser un ente que propicie la creatividad para que el ser humano pueda responder con mayor efectividad en los retos del mundo y la competitividad del conocimiento, donde la creatividad juega un papel importante en la nueva era económica y el ser creativo y el ser productivo. Muchas gracias.